Buenas tardes, Dios les bendiga, bienvenidos este martes a Momentos de Victoria con su servidora, la pastora Olga María González. Es un gozo y un privilegio estar juntos, para escuchar la palabra, para crecer en ella, para orar unos por otros, para crecer en el conocimiento de la palabra. Vamos a orar en esta tarde para que el Señor nos ilumine. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te damos tantas gracias, Padre bendito, por el privilegio de acercarnos a tu trono, Padre Celestial, para escuchar tu palabra. Háblanos en esta tarde. Señor, en el nombre de Jesús, abre nuestro entendimiento, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Amén, mis amados. Vamos a seguir con el mismo versículo de ayer. Es Mateo 19:13, dice: entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase, y los discípulos les reprendieron. Ayer vimos lo importante que es llevar a nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros sobrinos, nuestros familiares a los pies de Cristo. Y ahora vemos que los padres se preocupaban por sus hijos. Ayer les decía que en el tiempo de Jesús no tenían importancia, los niños no les daban importancia. Para ellos nada más los adultos eran importantes, no los niños. Así que los papás creían en Jesús y que sabían que podía ayudarles con sus hijos. Por eso trajeron a sus hijos a Jesús. Tenemos que ver 3 hechos acerca de los padres. Los padres se preocupaban suficientemente para que sus hijos vinieran y recibieran del Señor. Esperaban lo mejor para ellos, como tú y yo, que queremos lo mejor para nuestros hijos. Queremos que el Señor los bendiga, que crezcan en el conocimiento, que sean hijos de Dios, todo eso. Jesucristo afirmaba ser el Mesías, el Hijo mismo de Dios. En consecuencia, querían los papás que sus hijos fuesen bendecidos por el Mesías y no por los líderes religiosos comunes, como siempre los habían llevado. Ahora era el mismo Mesías el que vinieron a traer a los hijos para que se los bendijera. Y qué bendición es eso. La segunda cosa, los padres creían en Jesús. Los padres tenían fe en el Señor. Creían en el amor, en el poder para bendecir. Tú y yo tenemos que ser padres que tenemos fe y que nuestros hijos sepan y digan: mi papá, mi mamá, mi abuela, mi tía es una persona de fe. Y si yo pido que él ore por mí, va a orar porque es una persona de fe. Nuestros niños tienen que ver la fe. Por eso, ¿se acuerdan cómo empezamos estos estudios? Que tenemos que ser como niños. Que tenemos que ser como niños, decía el Señor Jesús. Así que ellos creían en el Señor Jesús. Así que los niños veían eso. También creían que Él se preocupaba y amaba suficientemente a los niños como para bendecirlos. La preocupación de los padres por sus hijos era intensa y persistente. Trajeron a sus hijos a pesar de la fuerte oposición religiosa, a pesar de ser reprendidos públicamente por los discípulos. No dieron media vuelta para alejarse. Estaban decididos a que sus hijos fueran bendecidos por Jesús. Y esa tiene que ser nuestra esperanza, nuestra fe, ser persistentes en que nuestros hijos sean niños bendecidos por Dios, que conozcan la palabra de Dios, que caminen en el camino. Ayer les compartía de Proverbios: instruye al niño en el camino y aun cuando fuere viejo no se apartará. Tenemos que entender eso. Es nuestra responsabilidad que nuestros hijos conozcan al Señor. A veces los papás van a la iglesia, pero dejan a los hijos. Es que no se quieren levantar. Y luego van soltando a los adolescentes. Es que no quieren venir. No les preguntes.
Tú no les preguntas si quieren ir a la secundaria, los llevas a la secundaria, los mandas a la secundaria, no les preguntas si quieren ir. No les preguntas si quieren ir a la escuela. Así no les preguntes. No les preguntes si quieren ir a la iglesia. Tú dices, vamos a ir a la iglesia. Vamos a ir a la iglesia. Vamos a recibir del Señor. Vamos a recibir la palabra del Señor. Tenemos que ser persistentes como estos padres que se preocupaban por sus hijos para que fueran bendecidos. Ayer hablábamos de que fueran tocados por el Señor Jesús, por imposición de manos. Y vimos lo que el Antiguo Testamento decía también. La vida es dada por Dios, de modo que los hijos pertenecen a Dios. Nuestros hijos son prestados, amados. No te apropies, es que es mi hijo, sí, pero le pertenece a Dios. Le pertenece a Dios, son de propiedad de Dios. Así que confía al cuidado de Dios para tus hijos. El Señor nos presta por un breve tiempo a nuestros hijos. Los padres son los guardianes de la propiedad de Dios. Nuestros hijos son propiedad de Dios. A nosotros nos pone como administradores. Yo conozco padres que Dios se ha llevado a sus hijos y están enojados con Dios porque les quitó a sus hijos. Pero es propiedad de Dios. Él sabe si no lo quita. Él no los prestó. Tenemos que entender eso. Tenemos que entender, los padres somos responsables de cuidar lo suficiente para confiar en el poder y la bendición de Dios para sus hijos. La segunda cosa es que los niños deben de ser presentados a Dios como sacrificio viviente para su cuidado y sus propósitos. En Romanos 12, del 1 al 2 dice, así que, hermanos, os ruego que por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Preséntale a tu hijo al Señor. Preséntaselo. No basta con ir a la iglesia católica y bautizarlos. Preséntaselos al Señor como sacrificio vivo, diciéndole, Señor, gracias por este regalo precioso, esta herencia preciosa que me has dado. Gracias, Señor, por esta responsabilidad que me has dado de cuidar a estos hijos, de devolvértelo, Señor, multiplicado su talento. Que apreciemos los dones y talentos que tienen. La mayoría de los padres tienen verdadero amor de padres para sus hijos. El mayor don de amor que pueden mostrar a sus hijos es traerlos a conocer a Cristo. Si tú amas a tus hijos, tráelos a Jesús. No permitas que se queden en su casa. No permitas que el mundo se los arrastre y se los lleve. No permitas que el diablo se los lleve al río. No permitas. Tú vas a dar cuentas de tus hijos. Tú vas a dar cuentas de tus hijos. Tenemos que entender. También debemos de procurar traer a otros niños, a los amiguitos, que los amigos de tus hijos conozcan al Señor. Preséntaselos a los amigos de tus hijos. La mayoría de los padres tenemos temor y decimos, ay no, si se lo presento al Señor me lo va a quitar. No, el Señor es un Dios de amor, de paz, de confianza. Hay varias razones por que los padres no traen sus hijos a Cristo. Algunos padres, tanto en zonas civilizadas como menos civilizadas, no son conscientes del único y verdadero Dios viviente y tienen otros dioses.
Por eso son ciegos, sencillamente no saben. Los cristianos han fallado en llevar el evangelio a todo el mundo. Por eso es necesario que nuestra familia reconozca la necesidad de conocer la palabra de Dios. Nuestros vecinos, tenemos que entender eso. Algunos padres han escuchado la verdad, pero han rechazado a Cristo. Son agnósticos, ateos, o aman el mundo y las cosas del mundo más que las buenas nuevas de Dios, que da vida eterna. No se preocupan por nada que no sea el confort del ego y de los beneficios del mundo. Algunos padres creen, al menos mentalmente, pero son complacientes para que no se enoje el niño. Y complacen al niño. Sí, mijito, quédate dormidito, no te preocupes, yo voy y oro por ti. No, mis amados, Dios te va a pedir cuentas de tus hijos. Los soltaste. Así que cuidado, esfuérzate en traer a tus hijos a Cristo. Esfuérzate. Algunos padres son creyentes, pero desafortunadamente son inmaduros e inconstantes en sus vidas religiosas. Sus propias vidas de cristianos y su adoración son débiles y descuidadas. Hay domingos que no van porque se les hizo tarde, o porque hay juego de fútbol, o porque van al súper, o porque van a ir a visitar, o porque llegó una visita a tu casa. A mí nadie me visita un domingo en la mañana porque saben que yo estoy en la iglesia. Es más, mi celular no suena el domingo en la mañana porque saben que no voy a responder porque estoy en la iglesia. Tenemos que ser consistentes. Algunos son de pensamiento liberal, no quieren ejercer influencia ni moldear espiritualmente el pensamiento de sus hijos. Quieren que hagan sus propias decisiones. ¿Tú le preguntaste a tu hijo si quería entrar a la primaria? ¿O le dijiste, cuando estés grande, mijito, tú decides? Porque hay gente que dice, es que yo quiero que mis hijos decidan cuando estén grandes. Cuando estén grandes el diablo ya los ganó para él. Así que no te engañes. Las cosas son santas, las cosas de Dios. Y tus hijos son para Cristo, son propiedad de Dios. Y Él te va a pedir cuenta. Hay dos grandes errores que cometen los padres que no traen a sus hijos a Cristo. Todo padre que no trae a su hijo a Cristo está siguiendo una falsa filosofía de la vida. La mente de un niño es moldeada por aquellos con quienes se asocian. Tú tienes que cuidar quiénes son los amigos de tus hijos. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Tienes que cuidar la vida física, la vida social, la vida espiritual de tu hijo. Vamos a orar. Mi Dios y Padre, en esta tarde te damos gracias porque nos has hablado tan claro de que debemos de ser padres responsables, consistentes, disciplinados en nuestra vida religiosa. En el nombre de Jesús, queremos, Señor, ser agradables a ti. Gracias, Señor. Gracias por nuestros hijos, por nuestros nietos, por cada niño que has puesto en nuestro camino, Padre. Enséñanos a ser testimonio y luz, ejemplo para ellos, no malos ejemplos, que vean el carácter de Cristo en nosotros. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados. Qué bueno que estuvimos juntos. Nos vemos mañana a las 6 de la tarde. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Cristo te ama y yo también.